Introducción genérica sobre cómo Avengers Endgame simboliza la conclusión de 11 años del evento cinematográfico más importante de la historia, empezando por Iron Man 1 en 2008, cuando Marvel Studios era una sombra de lo que es ahora. Sí, esto es parte del guión. No sería la primera vez que semejante crossover aparece en nuestros cines. La cosa ya estaba bastante prendida en 2012 con la primera de Avengers, y desde entonces ver a Shrek, Rigby y un vikingo espacial en la misma película no es tan descabellado. Sin embargo, tengo que admitir que estoy fascinado con el impacto cultural que esta película tiene, algo que ni Star Wars en su máximo esplendor alguna vez ha conseguido. Y para un público que ya está harto de tantas películas de superhéroes, esto es bastante impresionante. Habla volúmenes sobre cómo una evolución consistente de personajes da sus frutos, pero también pone la vara más alta debido a una audiencia cada vez más grande y cínica hacia las mismas. Endgame, a fin de cuentas, cumple estas expectativas y genera una conclusión satisfactoria y emocionante desde todo ángulo. Y aunque a nosotros los críticos quisquillosos nos gusta más una película bien escrita que una carreada por el fanatismo sesgado, no puedo evitar cuando veo a todos los personajes del jodido universo alineándose para la batalla final con el tema icónico de la franquicia. Por eso se vuelve particularmente difícil analizar estas películas, porque seamos honestos, a la hora de comparar a Endgame con algo como Roma, ¿cuál diríamos que es mejor? ¿La que nos emocionó más como fans o la que es artísticamente más profesional? Es una pregunta difícil. Por eso, en lugar de comparar un blockbuster arrollador con una película independiente, hagamos algo un poco más sencillo. Aunque quizá ahora no parezcan la gran cosa, las películas previas de Los Vengadores fueron un fenómeno mundial en taquilla en su día. Después de todo, las 3 están en el top 10 de películas que más garparon en la historia. Es muy fácil decir que comparado a Endgame no generan tanta emoción, pero como un producto individual y sin el apoyo argumental de otras películas, ¿cómo se mantienen respecto a la nueva película de Marvel Studios? Si te dijera en 2012 que 7 años más tarde tendríamos un crossover con más de 50 personajes de Marvel, me dirías que deje el alcohol. Porque 6 héroes, un tuerto, un maguito con cuernos y un cubo azul era todo lo que teníamos en ese entonces. En teoría, esto suena como algo positivo, ya que hay más espacio para desarrollar a los pocos personajes que ya tenemos. Sin embargo, este no es necesariamente el caso. Creo que el mayor problema de esta película es que tiene tantos protagonistas que al final no tiene ninguno. Todos los personajes tienen un conflicto interno o externo con otro personaje, pero todos quedan reducidos a un par de golpes y explosiones y son resueltos. La mayor parte de la película está dedicada a explicar herramientas de trama y a hacer chistes sobre películas anteriores, lo cual funciona y hasta a veces es necesario, pero no deja de alienar a una audiencia que se enamoró con estos personajes en primer lugar, solo para darles un espectáculo divertido pero de poca integridad. Comparemos esto a la increíble insistencia en personajes que tiene Endgame. Acá se da algo similar. Todos los personajes se ven afectados por las acciones del villano, pero en lugar de dejar estos problemas a pequeños guiños de diálogo, la película se toma sus primeros 60 minutos muy en serio, explorando los mayores miedos de nuestros personajes. La desesperación de Tony, la confusión de Scott, el optimismo desvaneciente del Cap, la locura de Ojo de Halcón. Todos son explorados en su máximo potencial y, lo que es más importante, están atados directamente al conflicto principal. Luego, cuando la esperanza se presenta y los personajes empiezan a viajar en el tiempo, hay espacio para más chistes, recordándonos lo mejor y peor de las películas antiguas. Pero nunca se olvida el enfoque personal al que la película está apuntando. Una escena graciosa como el robo del Tesseracto se convierte en un reencuentro entre Tony y su padre, tratando los temas principales de paternidad y presencia en el que el personaje se ve involucrado en las películas. Y ejemplos como estos hay muchos. Se puede decir que no todos los personajes reciben justicia de guión, pero al menos sabe a quiénes la gente fue a ver y darles algo más que acción descontrolada. En cuanto a la acción en sí, debo decir que cuando llegó. Las peleas están insanamente coordinadas, tomando las debilidades y habilidades de todos los personajes y mezclándolas en una ensalada de puñetazos y ataques más satisfactorios que algo muy satisfactorio. La primera de Avengers cuenta con sus escenas de acción memorables, no lo voy a negar, pero creo que todavía era territorio inexplorado y tenían mucho que mejorar. Capitán América, Thor y Iron Man tenían ataques mucho menos interesantes que consistían de golpes secos sin ninguna esencia. En Endgame realmente hicieron un show de pelea a la escala del universo mismo,
enfatizando un poco menos en el caos y el campo de batalla y más en quién realmente está en él. Como último punto quisiera mencionar el apartado visual. Sí, hubo mejoras de presupuesto, pero tan solo hace falta ver la recreación de la batalla de Nueva York en Endgame con la batalla de Nueva York en sí para darse cuenta que ahora todo es más vivo. Los colores son mucho más impactantes y fuertes a comparación del tono más apagado de la primera película. Y aunque como ya dije hubo mejoras en producción, a veces siento que algunas explosiones y efectos no envejecieron bien a comparación de otras películas de la época como Hombre de Acero. No quiero sonar como que odio a los Vengadores, en sí es una película satisfactoria y funcional, pero no le llega a los talones a la magnífica caracterización y coreografía de Endgame. Esta película es muy controversial y entiendo perfectamente por qué. No tuvo problema en agarrar un concepto como Avengers, que fue una vez novedoso, y volverlo más estigmatizado, llenando cada minuto con cientos de subtramas que tienen poco o nada que ver con el villano principal. Entiendo todo eso. Pero ¿saben qué? Esta película me entretiene de un modo no irónico. Los personajes del MCU desarrollaron a tal punto que ya se sienten como personajes de verdad, y verlos interactuar es genuinamente entretenido, y hasta en ocasiones más que las batallas mismas. El color y la escenografía mejoraron considerablemente. Realmente lo que salva y también mata a esta película es su ambición, bien llevada, y obtenemos dilemas sobre la raza humana y una escena de media hora explorando a fondo a nuestros personajes. Mal llevada y tenemos un romance forzado, un personaje con 20 minutos de pantalla, más de una hora de acción sin subsistencia y un jacuzzi que avanza más la trama del universo que todo el resto de la película junta. Y es en ese aspecto, la ambición, que más se lo puede comparar con Endgame. Y por si no es muy obvio ya desde sí, Endgame maneja esto mucho mejor. Obviamente, hacer una comparación uno a uno sería injusto, puesto que Endgame dura cachote más que Era de Ultron y tuvo 11 películas más para ampliar a sus personajes. Sin embargo, no creo que sea el desarrollo de personajes lo que acertó el nuevo film. Después de todo, nosotros ya conocemos a todos los personajes de la película en casi su totalidad, no necesitamos ver una nueva etapa de ellos. Por eso, la película los hace reaccionar a sus mayores miedos. No para que evolucionen, sino para que sufran, para que nos muestren su humanidad. Y Era de Ultron hace exactamente lo contrario. Intenta tomar arcos ya explorados en películas anteriores y abrirlos aún más, aun si digamos que no necesitaban más exploración. El desorden postraumático de Tony ya había sido tocado en Iron Man 3, y la soledad de Steve ya había sido explorada en El Soldado del Invierno. No se añade nada a estos arcos, solo se los retoma en una película que poco tiene que ver con la mayoría de estos. Tan poco, que la única forma que los productores tuvieron de meterlos fue por medio de forzadas secuencias de sueño. Endgame, por otro lado, ni lo intenta. Ya sabemos el inicio de estos personajes y vinimos a ver su final, y eso es exactamente lo que recibimos. El ritmo es fluido y tiene una mejor idea de cuándo dejar momentos bajos, mientras que Ultron parece tener una sobredosis de estos, aun si por más que lo intentemos no podemos preocuparnos ni con la mitad de los mismos. En el único aspecto en que podría criticar a Endgame por esto es la inclusión de Capitana Marvel, personaje que está por como 11 minutos de pantalla y solo lo metieron porque Disney tiene que tener nuevas IPs para la segunda saga. Afortunadamente, Era de Ultron mejora mucho visualmente con respecto a Avengers. No voy a decir nada, solo voy a dejar que los clips hablen por sí solos. Aunque no llega a la coordinación desmesurada de Endgame, tengo aprecio por las batallas de Whedon por cómo saben involucrar el escenario alrededor de la pelea en la misma. No es lo mismo ver a Hulk rompiendo alguna base cualquiera que dando cachetadas contra edificios de África. Esto es algo que no vi a Endgame hacer mucho. La película solo tiene una gran escena de lucha después de todo y esta solo ocurre en ruinas genéricas, mientras que Era de Ultron tiene más de 40 minutos de acción, pero es algo a mencionar al fin y al cabo. A comparación de Avengers e Infinity War, noté que estas dos películas tienen una cantidad de escenarios más grande de lo común, permitiendo más chistes y situaciones casuales con los personajes. En mi opinión, el estilo más personal de Endgame de llevar estas mini aventuras es mejor que el raro y memero de Era de Ultron, pero también es cierto que una toma la mayoría de su humor de películas anteriores, mientras que la otra se basa en chistes más originales. A fin de cuentas, Endgame también sobrepasa esta película por su cuidado de personajes y ritmo controlado, entre otras cosas. Ultron no es una mala película, pero queda más como una aglomeración que continúa la trama principal que como su propio producto de calidad. Antes de la salida de Endgame había poca duda sobre qué tan bueno es este bello desorden respecto a los dos crossovers anteriores.
Por una vez en la vida, Marvel tiene una película de 2 horas y 41 minutos y los utiliza solamente para mostrar escenas claves de personajes y momentos increíbles llenos de acción y profundidad. No más charlas largas y redundantes, no más subtramas innecesarias, solo diversión clásica de historieta. Cada segundo de esta película nos grita en la cara que esta es la pelea de la historia y que Thanos no es otro villano semanal. Endgame, siendo la segunda parte de esta, decide parar el carro y ver cómo la intensidad overload de Infinity War afectó a los personajes. Ambas son etapas necesarias, sacar una afectaría a la otra y tener preferencias sería innecesario. Pero sí que podemos comparar ambas películas en su ritmo, la forma en que los personajes se desenvuelven y, por qué no, las peleas de acción. Con al menos 5 tramas al mismo tiempo, Infinity War la tiene más difícil, siempre intentando darle igual importancia a sus personajes principales. Endgame solo se tiene que preocupar de la mitad, jejejeje. Así que tiene más tiempo para hacer brillar las personalidades auténticas que conocemos. Todo se siente más humano, como una producción que se vale por sí sola. Infinity War es todo sobre lo que viene, sobre lo que vinimos a ver, y eso es completamente respetable. Pero creo que si llevaras a alguien que nunca vio una película de Marvel a ver ambas películas, probablemente disfrute más de la última. Sin embargo, como un lamebotas de las escenas de acción con espectacular coreografía, creo que disfruté más Infinity War desde un punto de vista menos crítico. Ver cómo todos los personajes se preparan para la catástrofe de sus vidas y haciendo todo lo posible para evitarlas es realmente interesante, mucho más que saber que ya tienen un contrato de varios años y que por tanto no va a pasar nada. Endgame es más abierta, prueba nuestra paciencia porque sabe que podemos aguantarnos un rato sin ver a alguien pegar un trompazo. A fin de cuentas, son distintos tipos de películas unidas por un mismo hilo argumental. He escuchado a muchos decir que para la ambición que presenta Infinity War, tiene una organización mucho mejor que Endgame, la cual transpira de vez en cuando para dar un momento de relajación en medio de la tragedia. Es un muy buen punto, pero al mismo tiempo prueba que Endgame tiene mucho más interés en ser su propia película, en no ser un producto sino una obra estructurada. Aunque admiro el film del año pasado, esto es algo que siempre me dejó con un sabor agridulce. Iron Man y Thor son los dos personajes principales, pero entre su primera y segunda escena importante hay una vergonzosa cantidad de tiempo, ya que en Endgame se lleva a todos los personajes al mismo tiempo, esto no es un problema. Sin embargo, otra vez del lado de Infinity War, no hay ninguna escena que no te deje satisfecho. Los personajes hablan justo lo necesario para orientar a la audiencia, los momentos más grandes quedarán para la verdadera historia del cine, y hay un gran equilibrio entre acción, comedia y seriedad. Tan equilibrado como todo debe ser, eso ya es más debatible. Lo que más criticaré a Endgame es la distribución de escenas memorables. Hay mucho barullo del bueno al inicio y al final, pero durante el medio la película recurre al viejo humor Kuiper de siempre, que sin lugar a dudas funciona mucho mejor acá que en Era de Ultron, pero la cosa es que Era de Ultron no era necesariamente una aventura postapocalíptica. Al contrario de Infinity War, Endgame se apoya mucho en humor y escenas recicladas, que otra vez son buenísimas, funcionan, pero no tienen la misma fuerza que ver a Capitán América saludando un árbol parlante mientras asesina a 5 alienígenas. No hay una esencia tan grande de originalidad humorística durante toda la película. No es por restarle la escena del sacrificio de Natasha, pero esta vino justo después de alguna de las escenas más cómicas de la película. Medio chocante. Pero muchos de los errores y aciertos de una película se pueden olvidar fácilmente si el final no sigue la consistencia del resto, y estas películas son un claro ejemplo de esto. La progresión de Thanos como personaje es completa y distinguida. Para cuando hace el chasquido entendemos las consecuencias de sus actos, pero también la motivación de su accionar. La película irrumpe un momento perturbante con uno tranquilo y solemne, solo para ser interrumpido otra vez por los créditos. Suena como algo medio sacado de fanfiction, pero es increíblemente funcional. El único problema es la batalla, antes de todo esto. Si saben inglés les recomiendo que vean el video de Captain Midnight sobre la batalla de Wakanda, porque es tan genérica, lenta y sin peligros que casi aliena por completo la amenaza de nuestra querida berenjena púrpura espacial. Comparado con la batalla de Titán, es tan fuera de personaje y sin coordinación alguna. Esto termina quitando el wow de Guerra Infinita y lo vuelve un poco más como una batalla mal formada en medio del evento más grande de la franquicia. Infinity War no tiene que ser satisfactoria porque es el golpe bajo de nuestros héroes, y en general lleva esto de buena manera, siempre recordándonos que Thanos es el malo más malo y temible. Solo desearía que el clímax de la película le haga honor. Endgame, por otro lado, tiene una salida más fácil. No más subtrama significa no dividir a los personajes, y ya que estamos, los metieron a todos en la batalla final, que por cierto tremenda. Son momentos como estos los que te sacan la mirada crítica.
Ver a Capitán América levantar el martillo, todos los héroes del MCU entrando en combate y Iron Man sacrificándose para acabar con la amenaza con las palabras que comenzaron todo, es simplemente épico. Un cambio de ritmo necesario y bienvenido tras el tono más lento y desarrollado del inicio. Esta contraposición es la que hace a Endgame una película más completa que toca todos los territorios necesarios, mientras que Infinity War va al grano, a lo impactante, a lo wow. Pero como ya dije, sin ese primer empujón, Endgame no podía utilizar tanto de su tiempo en frenar la trama. A fin de cuentas, es cuestión de preferencias. Yo prefiero la organización más estable y trama más fanservicial de Endgame a la obra más épica y directa que es Infinity War. Otros dirán que por ser tan directa, Infinity War es más remirable y por tanto es mejor. Otros preferirán una por su humor más original, otros preferirán la otra por su batalla final. Lo dejo a tu criterio. No todas las películas de Avengers son geniales, pero decir que son simples cash grabs sería una injusticia. Las 4 películas son pilares de la franquicia más taquillera de la historia. La responsabilidad que se requiere para mantener los actores principales, avanzar la trama efectivamente, evitar que se pierda el factor wow con tantas películas y al mismo tiempo hacer un buen film, es grande. Tengo respeto por el intento, aun si a algunas les fue mejor que otras. Y creo que van a ser años, si no décadas, hasta que volvamos a ver un universo tan bien planificado como el de Kevin Feige. Y por eso no puedo estar más que satisfecho con esta saga. Y Civil War está piola. Es básicamente Avengers, solo que sin Avengers en el título.